правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают в такого рода иллюзиях. Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике – величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает. Están pasando muchas cosas en el mundo, pero la gran mayoría no está viendo las señales de lo que viene ni se está preparando para ello. El gran catalizador ha sido la guerra directa iniciada por Rusia y sostenida por los miles de millones de dólares en apoyo militar que ha estado enviando Estados Unidos y que supera incluso el presupuesto militar ruso de todo un año. Pero mientras vemos toda esa muerte y destrucción, se van dando movimientos que indican el aparente declive en la hegemonía de Estados Unidos, que parece haber caído en su propia trampa con la reaparición de Lula da Silva en Brasil, quien podría hacer caer el castillo de naipes como veremos en un momento. Por un lado, uno de los más importantes aliados estratégicos de Estados Unidos, Arabia Saudita, cuya alianza es la base de la hegemonía del dólar a nivel internacional, se aleja cada vez más y se integra a su competidor número uno, China. I would end the subsidies that we have, end the sale of material to the Saudis who are going in and murdering children and they're murdering innocent people. And so they have to be held accountable. Pues mientras Biden ataca cada vez más al gobierno saudí por temas de derechos humanos y por su apoyo a Rusia con recortes de producción, intentando mantener los precios del petróleo al alza, Arabia Saudita va concretando sus intenciones de unirse al bloque de los BRICS, junto a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Firma acuerdos de cooperación militar con Xi Jinping y se plantean el comercio petrolero ya no exclusivamente en dólares, sino en yuanes, la moneda china. 充分利用上海石油天然气交易中心平台，开展油气贸易人民币结算。 Y al mismo tiempo vemos cómo va cambiando el ambiente político a lo interno de los países. Recordemos que inicialmente, durante la Guerra Fría contra la Unión Soviética, Estados Unidos estuvo interviniendo activamente en Latinoamérica contra las izquierdas, apoyando golpes de Estado y dictaduras de derecha por décadas. Y esto se ha verificado en los documentos desclasificados que mostraron la llamada Operación Cóndor, ya que por ley cada cierto tiempo en Estados Unidos salen a la luz documentos de los departamentos de inteligencia, como los que salieron hace relativamente poco sobre John F. Kennedy. Lo curioso es que aparentemente los tiempos van cambiando. Hoy en día hemos podido ver cómo Biden, los demócratas y el aparato estatal de Estados Unidos hacen lo posible por censurar, utilizando su influencia sobre las empresas tecnológicas para evitar el regreso de Donald Trump, y se muestran opuestos a la popularización de las derechas en Europa, porque las asocian justamente con Trump y su movimiento a lo interno de Estados Unidos. Y si vamos a Latinoamérica, en Brasil vimos el cambio más importante. Honestamente me sorprendió ver la oposición internacional de los medios de comunicación a Jair Bolsonaro. Cuando se acercaban las elecciones presidenciales lo pudimos ver directamente en CNN y la BBC, por ejemplo. Se asocia a Bolsonaro con Trump y a Lula da Silva, que antes se presentaba como el corrupto enemigo, hoy se presenta como el salvador, que tiene la línea económica y política de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y la situación llegó a tal punto que antes de las elecciones presidenciales, el director de la CIA viajó a Brasil para reunirse con Bolsonaro y básicamente obligarlo a permitir el ascenso de Lula a la presidencia. De verdad que cuando vi esta noticia al principio no me la creía y tuve que verificarlo varias veces. Pero entonces, ¿qué significa este cambio? Porque hemos visto una ola roja de gobiernos de izquierda arropando a América Latina y tomando el poder, incluyendo a las dos economías más fuertes. Primero México y ahora, con el consentimiento de Estados Unidos, también Brasil. Entonces, ¿está el gobierno actual de los Estados Unidos acelerando el proceso de declive frente a China? How about we stop being a declining power? That is not a law of physics. A process that manages us to decline, okay, is not a process I accept. I am looking for a leader to step up and make America great again. Okay, and that's Trump's basic pitch. Para determinar qué está sucediendo realmente y cuál será el resultado más probable, tenemos nuevamente al economista César Villalona, quien presentará los hechos tal cual como son para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Pero antes no olvides suscribirte al canal y así mantenerte informado de estos datos cruciales que no encontrarás en ninguna otra parte. La victoria del PT y de Lula en Brasil va a tener un cambio importante a nivel económico y político. Yo diría que a escala internacional. Brasil es la economía 11 del mundo, es un país muy poderoso, es la segunda economía de América, del continente americano, y la más importante de América Latina, y está integrado al BRIC, que es un espacio de integración
donde también está Rusia, la India, China y Sudáfrica. Esas 5 economías conforman el bloque económico más poderoso del mundo, superior a la Unión Europea y superior a Estados Unidos. Esos países tienen como el 25% del PIB mundial y la mayor parte de la población mundial y del territorio. Hay mucha diversidad de energía, de fuentes de materia prima, minerales, sobre todo Brasil y Rusia. Y Rusia es una potencia también militar, además de energética. Entonces ese bloque se va a fortalecer. La política exterior del gobierno de Lula va a ir al fortalecimiento del BRIC y creo que van a plantear de nuevo la posibilidad de una moneda común del BRIC, que es un proyecto que Lula propuso cuando fue presidente hasta el año 2008, que él gobernó, y creo que lo va a retomar. Es una de las proyecciones que se tiene. Entonces se va a fortalecer el BRIC, que es el principal bloque rival de Europa y Estados Unidos. Совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. Прорабатывается вопрос о создании международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран. También está la posibilidad de que se fortalezca la integración latinoamericana, de la CELAC, que es un espacio alternativo a la OEA, de los países de América Latina, sin Estados Unidos, sin Canadá, y la UNASUR, que es un proyecto de integración de las naciones del sur que estuvo bastante congelado en todos estos años, porque se inició cuando estaban en el gobierno Lula, Hugo Chávez, estaba Bachelet en Chile, estaba Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, Cristina en Argentina. Había un grupo de gobierno con una política bastante afín, de gobierno de izquierda, progresista, pero que se debilitó con la llegada de Macri en Argentina, con la llegada de la derecha en Brasil, incluso en Paraguay con un golpe de Estado. Y luego el Frente Amplio también perdió en Uruguay, entonces eso se debilitó. Hoy se está fortaleciendo de nuevo, porque está Venezuela, ahora vuelve Lula a Brasil, está el MAS, sigue en Bolivia, está Petro en Colombia, que está ganando esa idea, está Boria en Chile, y posiblemente vuelve el Frente Amplio en Uruguay. Y también está López Obrador en México, que es la segunda economía de América Latina y la número 15 del mundo. Son países muy poderosos. Esa integración se va a fortalecer y posiblemente el Banco del Sur, que también se creó, pero que no caminó, que se creó con reserva de los países de América del Sur, pero que por estos cambios de gobierno también quedó medio congelado. Entonces esto se va a fortalecer, la integración suramericana, latinoamericana y el BRIC. Eso va a significar entonces más debilitamiento de Estados Unidos y Europa e mais fortalecimento de China. Porque a China é inegavelmente o país que vai crescer, que vai ter a primeira economia do mundo, porque a China é que pode transformar esse mundo polar num mundo que tenha mais gente influindo nas decisões globais. O Brasil não pode ficar privilegiando um país que não dá nenhum privilégio ao Brasil. Os americanos não gostam do Brasil, os americanos tratam o Brasil como se fosse uma colônia. Seremos fortes do ponto de vista populacional, seremos fortes do ponto de vista comercial, seremos fortes até do ponto de vista armamentista. Ou seja, essa é uma visão estratégica que o Brasil tem que ter. Hay que tomar en cuenta que para Brasil el principal mercado de exportación es China. En los gobiernos del PT, que fueron 4, 2 de Lula y 2 de Dilma, las exportaciones de Brasil a Estados Unidos pasaron de 20.000 a 30.000 millones de dólares. Y las exportaciones a China pasaron de 8.000 a 92.000 millones de dólares. Es decir, que es casi 3 veces lo que venden en Estados Unidos, lo que se vende en China. Esa integración China-Brasil es fundamental y es un gran problema para Estados Unidos, porque significa más fortalecimiento de China y más fortalecimiento de Brasil, y como están los otros países del BRIC, entonces ese bloque va hacia una mayor expansión. Y es posible que el BRIC también se fortalezca con la entrada de Argentina, que ya llegó a su última reunión como observadora, como un país observador. Y se está hablando de la posibilidad de que entre Arabia Saudita, de que entre Irán, y no se descarta la posibilidad de que entren otros países latinoamericanos que tienen peso, digamos, en la economía de la región y en la economía internacional. Entonces, el proceso de declive de Estados Unidos como primera potencia económica, política y militar, que ya se está gestando desde hace años, se va a acelerar. O sea, la victoria del PT y de Lula significa un golpe para Estados Unidos y la posibilidad de un mayor retroceso.
Pero la pregunta que surge ahora entonces es si ese retroceso será definitivo y cómo se va a dar específicamente. Lo que te contamos en el siguiente video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona. And we will make America great again. God bless you and good night.